El bosque negro creciendo, naturalmente escuché todas las viejas historias sobre ese bosque. Cuentos de enanos traviesos, misteriosos fabricantes de vidrio, espíritus que deambulan por los árboles, pero para mí siempre fueron solo eso, historias. Al menos hasta que tuve mi propia experiencia. Trabajo como fotógrafo freelance, principalmente haciendo fotos de naturaleza para revistas de viajes y similares. Honestamente, es un trabajo de ensueño. Paso mis días caminando por algunos de los paisajes más hermosos de Europa, con la cámara en mano. El bosque negro siempre ha sido uno de mis lugares favoritos. Hay algo en esos árboles densos y oscuros, y la niebla que a menudo se aferra al suelo. Es atmosférico. Para mí, lo inquietante puede ser relajante. Recibí un encargo de una revista de senderismo para hacer algunas fotos de los senderos menos transitados en el bosque. Querían hacer un reportaje sobre joyas ocultas para excursionistas experimentados. Estaba emocionado. Era una oportunidad para explorar algunas áreas en las que no había estado antes. Mi compañero habitual de senderismo, Mark, no pudo acompañarme en el último momento. «Lo siento, amigo», dijo por teléfono. «Mis hijos tienen gripe. ¿Vas a estar bien solo?» Le aseguré que estaría bien. «Son solo un par de noches. Seguiré el plan y me comunicaré cuando pueda». Salí temprano un martes por la mañana a finales de octubre. Había una ligera neblina sobre la ciudad mientras conducía hacia el bosque. Había planeado un viaje de 3 días, quedándome en algunas de las cabañas de montaña más remotas a lo largo del sendero. El primer día transcurrió sin problemas. Caminé unos 20 kilómetros siguiendo uno de los senderos menos conocidos. Los colores otoñales eran impresionantes, con los rojos y dorados profundos de los árboles de haya, contrastando hermosamente con el verde oscuro de los abetos y abetos rojos. Incluso logré algunas tomas geniales de la cascada Bergbach, que rugía debido a las lluvias recientes. Al acercarse la noche, llegué a la primera cabaña. El lugar era básico, pero lo suficientemente cómodo. Tenía algunas literas, una pequeña cocina y, lo más importante, un techo sobre mi cabeza. El pronóstico mencionaba posibles lluvias y podía escuchar el viento aumentando afuera. Pero entonces escuché algo más. Un aullido largo y bajo que resonaba entre los árboles. Sé lo que podrías estar pensando. Lobos, ¿verdad? Y sí, sé que han estado regresando a Alemania, pero en todos mis años caminando por el bosque negro, nunca había escuchado uno. Me recorrió un escalofrío. Traté de restarle importancia. Tal vez solo era el viento, o tal vez tuve la suerte de finalmente escuchar uno de los lobos recién llegados. Pero mientras estaba sentado allí, los pelos de la nuca se me erizaron, y lo escuché de nuevo, más cerca esta vez. No me avergüenza admitir que me sentí un poco asustado. He pasado muchas noches solo en el bosque, pero algo en esto se sentía diferente. Algo se sentía mal. Me aseguré de que la puerta de la cabaña estuviera bien cerrada y traté de dormir, pero cada pequeño sonido me ponía más nervioso. Debo haberme quedado dormido eventualmente porque lo siguiente que supe fue que ya era de día. El bosque estaba tranquilo, excepto por los cantos matutinos de los pájaros. Me sentí un poco tonto a la luz del día. Probablemente solo dejé que mi imaginación se desbordara la noche anterior. Empaqué mis cosas y me puse en marcha, decidido a conseguir buenas tomas. El camino que estaba siguiendo era apenas visible a veces, cubierto de vegetación y raramente utilizado, exactamente lo que la revista estaba buscando. Sin embargo, a medida que avanzaba el día, comencé a sentirme observado. Esa sensación que tienes cuando los pelos de tus brazos se erizan y simplemente sabes que alguien está ahí, mirándote. Era eso, pero intensificado. Cada vez que me daba la vuelta no había nada allí. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero seguía encontrándome mirando por encima del hombro. El bosque parecía más oscuro de alguna manera, las sombras más profundas de lo que deberían ser. En un momento, podría jurar que vi algo moverse justo en el borde de mi visión,
pero cuando me giré para mirar, una vez más, no había nada allí. Hacia la tarde, estaba considerando seriamente acortar mi viaje. La sensación de ser observado solo empeoraba, y ahora comenzaba a escuchar cosas, ramas quebrándose, hojas susurrando, siempre justo fuera de la vista. Revisé mi teléfono, con la esperanza de llamar a Marcus, o tal vez incluso a la policía local, pero, por supuesto, no había señal. Solo mi suerte. Seguí adelante hasta la siguiente cabaña, llegando justo cuando oscurecía. Esta estaba aún más aislada que la primera, y al acercarme, escuché un chapoteo en un arroyo cercano. Lo que vi entonces, todavía tengo problemas para creerlo, incluso ahora. De pie en el arroyo, no a más de 20 metros de mí, había algo. A primera vista, parecía un hombre, alto, musculoso, de pie sobre dos piernas. Pero, mientras lo miraba, incapaz de moverme, me di cuenta de que no era humano en absoluto. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje oscuro y espeso. Su rostro era alargado, casi como el hocico de un lobo, con dientes que parecían terriblemente afilados incluso desde donde yo estaba. Sus ojos eran ámbar, brillando en la luz menguante, y estaban fijos directamente en mí. Por un momento, ninguno de los dos se movió. Ni siquiera podía respirar. Luego, lentamente, deliberadamente, levantó la cabeza y dejó escapar ese mismo aullido que había escuchado la noche anterior. Corrí. Me gustaría decir que fui valiente, que me mantuve firme o intenté documentar lo que vi, pero la verdad es que el pánico ciego se apoderó de mí. Simplemente corrí, dejando mi mochila atrás. Tropecé por el bosque, tropezando con raíces y piedras, con los pulmones comenzando a arder. No estoy seguro si fue el miedo en mi mente causándome escucharlo, pero pensé que podía oírlo detrás de mí. Esos pasos pesados, rompiendo ramas. No sé cuánto tiempo corrí, se sintió como horas. Eventualmente, salí de la línea de árboles a uno de los caminos de senderismo principales. Había algunos otros excursionistas allí, mirándome como si estuviera loco. Estoy seguro de que me veía de esa manera. ¿Estás bien?, me preguntó uno de ellos. Era un tipo grande que parecía un serio amante de la naturaleza. Balbuceé algo sobre un lobo, señalando en la dirección de donde había venido. El excursionista miró a su amigo, y el amigo le devolvió la mirada. ¿Un lobo aquí?, dijo su amigo luciendo escéptico. Quiero decir, tal vez un perro. Hay un pueblo no muy lejos. Finalmente los convencí de que lo comprobaran, probablemente más para divertirse a mi costa que por otra cosa. Volvieron unos minutos después, negando con la cabeza. Nada allí, amigo, dijo el primer tipo. ¿Seguro que estás bien? ¿Necesitas que llamemos a alguien? Debo haber parecido un verdadero desastre. Insistieron en llevarme de vuelta a Freiburg. Creo que asumieron que había tenido algún tipo de ataque de pánico. El típico tipo de ciudad sobrecargado de trabajo, no acostumbrado al bosque, ese tipo de cosas. No los corregí, no sabía qué más decir. Me tomó unos días reunir el valor para volver a por mi equipo. Esta vez, llevé a Marcus conmigo cuando estuvo libre y fui a plena luz del día. Encontramos mi mochila justo donde la había dejado, sin huellas, sin señales de que algo más hubiera estado allí. ¿Seguro que no te asustaste a ti mismo, amigo?, me preguntó Marcus mientras volvíamos caminando. ¿Sabes lo inquietante que es aquí afuera, especialmente cuando estás solo? Asentí, sin confiar en mí mismo para hablar. Todavía vivo aquí en Freiburg, todavía trabajo como fotógrafo, pero he aprendido mi lección sobre el bosque negro. No volveré a salir solo por allí y, incluso en medio de la ciudad, mantengo mis puertas y ventanas bien cerradas. Hasta el día de hoy, dudo de lo que vi, y realmente espero que solo haya sido un truco de la luz, mi mente retorciendo las formas y sombras de las ramas y los árboles frente a mí. Pero, por otro lado, no hay manera de confundir ese aullido. Realmente creo que hay un hombre lobo, o algo muy parecido merodeando en el bosque negro,
la mano helada. Esta historia ocurrió hace unas semanas. Fui por primera vez en un crucero con mi familia. En realidad, la idea no me entusiasmaba mucho. El océano y su vastedad siempre me han inquietado, y estar allí en la oscuridad de la noche, con nada más que millas de agua en todas direcciones, no era muy atractivo para mí. Pero mi familia me arrastró de todos modos. La mayor parte del crucero fue por el Atlántico Norte, y fue, sin duda, hermoso. Pero yo seguía sintiéndome intranquila. Durante los primeros días todo fue genial. Disfrutamos de comida deliciosa, jugamos en la piscina, vimos 1 o 2 espectáculos. Realmente era algo mágico, y hasta yo comenzaba a sentirme más cómoda a medida que pasaba el tiempo. Pero en la 4ª noche, cuando todos dijimos buenas noches y nos preparamos para ir a la cama, tuve una sensación extraña que no podía sacudirme. Arropé a mis 2 hijas y me fui a la cama alrededor de las 11 de la noche. El resto del barco estaba en silencio. De hecho, asumí que era la única que seguía despierta, o al menos una de las pocas. Me acosté en mi cama e intenté dormir, sin molestarme en encender la televisión, ya que no quería despertar a mi novio, que ya estaba profundamente dormido. Debo haber logrado quedarme dormida, porque me desperté de golpe poco después, de uno de esos sueños donde sientes que estás cayendo. A pesar de estar somnolienta, no era muy consciente de mi entorno, por lo que las voces no me parecieron señales de alarma. Asumí que los gritos y llantos que estaba escuchando provenían de la televisión y que mi novio la había encendido. Era bastante fuerte y temía que despertara o asustara a mis hijas, así que, adormilada, dije: «Cariño, ¿puedes bajarle el volumen, por favor?». No obtuve respuesta, y los sonidos continuaron, pareciendo volverse aún más fuertes. Me quejé frustrada y me giré. «Vas a despertar a las niñas, baja él». Me congelé. La televisión estaba apagada y mi novio seguía dormido. Los sonidos se detuvieron abruptamente cuando me giré, y me quedé allí, esforzándome por escuchar en la oscura habitación. Nada. Solo silencio. En ese momento, racionalicé que debía haberlo soñado todo. No me tomó mucho tiempo volver a dormir después de eso, principalmente porque no estaba del todo despierta para empezar. La noche siguió y dormí bien por un tiempo, pero cuando me desperté la siguiente vez, vi que el reloj en mi mesita de noche marcaba las 2:18 a.m. Recuerdo ese detalle vívidamente por alguna razón. Me quedé allí durante un par de minutos antes de pensar que había escuchado la puerta del dormitorio abrirse. No me giré para mirar, ya que asumí que era una de mis hijas viniendo a acurrucarse conmigo. Les enseñé que siempre eran bienvenidas a venir a la cama conmigo si estaban asustadas o se sentían mal. Ni siquiera tenían que despertarme primero. Sentí un peso presionarse en la cama a mi lado y acercarse más. «Hola, cariño», susurré en saludo. No hubo respuesta, pero pude escuchar el suave crujido de las mantas detrás de mí. De repente, contra mi espalda, sentí una mano absolutamente helada que me tocaba. Estaba tan fría que me hizo jadear de sorpresa. «Dios mío, estás congelada. ¿Qué has estado haciendo?», susurré, mirando por encima del hombro, aunque todo lo que pude distinguir fue un bulto que respiraba lentamente bajo las cobijas. No lo procesé en ese momento, pero al pensarlo ahora, la figura en la cama conmigo era demasiado grande para ser cualquiera de mis hijas. Aún así, no recibí respuesta, pero la figura helada se presionó más contra mi espalda, incluso poniendo un brazo sobre mí. Agarré la gruesa manta que había tirado a un lado en la cama y la puse sobre la figura y sobre mí. «Ahí tienes, duerme. Mamá está cansada», murmuré. La única respuesta que obtuve fue un suspiro profundo y satisfecho, y luego silencio. Me quedé dormida poco después. A la mañana siguiente estaba nuevamente sola en mi cama. Solo quedaba una ligera impresión en el colchón y sábanas arrugadas a mi lado. Me levanté y me encontré con mi familia en la pequeña cocina de nuestra habitación. Estaban preparando el desayuno. Mis hijas corrieron a saludarme y me agaché para abrazarlas.
¿Cuál de ustedes vino a dormir conmigo anoche?, les pregunté. Las dos niñas continuaron riendo y casualmente respondieron: Yo no, mami, al unísono. Esto me sorprendió y miré a mi novio. Entonces debe haber sido tú tratando de acurrucarte, ¿no?, le pregunté con una sonrisa burlona. Sorbió su café y sacudió la cabeza. No, cariño, no fui yo. Mi sonrisa se desvaneció. Mi novio me preguntó qué pasaba y le conté a él y al resto de mi familia lo que había experimentado esa noche. Nadie admitió haber salido de sus habitaciones durante la noche. Inquieta, salí al balcón de nuestra habitación mirando el océano. Mientras observaba el agua, de repente se me ocurrió algo. Recordé dónde estábamos y rápidamente busqué nuestra ubicación en Google en mi teléfono, calculando aproximadamente en mi mente dónde estaríamos alrededor de las 2:20 de la madrugada. Le conté a mi novio lo que descubrí y él me miró confundido. ¿Y qué importa dónde estábamos anoche?, preguntó. Mira, dije, entregándole mi teléfono con un conjunto de coordenadas en la pantalla y una descripción. Vi su rostro palidecer mientras juntaba las piezas en su mente. Anoche, alrededor de las 2:20 de la madrugada, habríamos estado justo sobre, o al menos muy cerca, del naufragio del Titanic. Mi novio y yo nunca le contamos a nadie más sobre el descubrimiento. Después de todo, ¿quién creería algo así? Pero sé que sucedió. He experimentado fenómenos paranormales toda mi vida, y normalmente lo habría atribuido a lo normal para mí, pero no podía ignorar la coincidencia de estar allí, justo en ese momento, sintiendo ese frío helado. La mano en la casa militar. Esta historia no es mía, sino de mi papá, al que llamaré D. Cuando D estaba en el ejército, vivía en una casa militar en una base muy antigua, donde murieron muchos soldados durante la Primera Guerra Mundial. Estuvo allí por poco tiempo con otros 2 soldados. Una noche, él y sus compañeros de cuarto decidieron salir a cenar. Su casero era muy, muy estricto, con apagar todas las luces antes de salir de la casa para no aumentar la factura de electricidad. Así que D y sus compañeros apagaron todas las luces y salieron. Después de estar fuera un rato, volvieron y vieron que todas las luces estaban encendidas y que incluso el grifo estaba corriendo. A D le pareció raro, pero no pensó mucho más en ello. Sin embargo, el casero no estaría contento si se enteraba. La siguiente vez que ocurrió algo extraño fue cuando D estaba cocinando la cena para sí mismo. En un momento dado, se agachó para agarrar una sartén del gabinete inferior, pero al levantarse se golpeó la cabeza con el gabinete superior con tanta fuerza que al tocarse la cabeza vio sangre en su mano. Miró alrededor y vio que todos los gabinetes superiores estaban abiertos, aunque antes ninguno lo estaba. De nuevo, intentó restarle importancia. A veces, cuando D se quedaba con sus amigos hasta tarde en la noche, escuchaban a un niño pequeño riendo y corriendo por el pasillo de esa manera torpe y ruidosa que tienen. El sonido de los pies comenzaba al final del pasillo y se acercaba a ellos, pero luego se detenía repentinamente. Esperaban ver a un niño salir del oscuro pasillo, pero solo era el sonido. No podían explicarlo, pero asustaba a algunos invitados quienes también lo oían, y algunos incluso se negaban a volver a la casa. La última experiencia paranormal que tuvo D fue mientras empacaba sus cosas para irse de la casa militar. Estaba empacando en un dormitorio cuando la puerta se cerró de golpe. Pensó que era el viento y se levantó para abrirla, pero cuando tiró de la puerta, no se abría. ¿Alguna vez has jugado a las escondidas con un amigo o un hermano cuando eras pequeño, y ellos entraban en una habitación y cerraban la puerta antes de que pudieras entrar? Y cuando intentabas abrirla, se abría solo un poco antes de que la persona del otro lado hiciera fuerza para cerrarla de nuevo. Eso es lo que estaba pasando con D. Abría la puerta un poco, intentaba asomarse por la rendija para ver quién era, pero justo antes de que pudiera ver algo, la puerta se cerraba de golpe nuevamente,
y ten en cuenta que D era fuerte y estaba en forma por estar en el ejército, lo que significaba que lo que mantenía la puerta cerrada era más fuerte que él. Intentó tirar de la puerta durante un par de minutos antes de retroceder y gritar: «Esto no es gracioso», pensando que era uno de sus compañeros de cuarto que había vuelto temprano y ahora estaba jugando con él. Intentó abrir la puerta después de un segundo y se abrió como cualquier otra puerta. Miró afuera solo para ver un pasillo vacío, y cuando miró por la ventana, sus compañeros de cuarto acababan de llegar al camino de entrada. Los encuentros paranormales parecen ser comunes en mi familia. Mi abuelo una vez vio un ovni rojo en Minnesota que también fue reportado por miles de otras personas esa misma noche. Mi abuela afirma haber visto a Pie Grande, y hubo otros informes esa noche junto con el de ella. Solo puedo suponer que yo soy el siguiente. Estoy un poco asustado por cuando llegue el día, pero oye, tal vez tenga la oportunidad de ver al Mothman. Las minas. Esta historia tiene lugar en Calico Ghost Town. Un día, mi familia y yo fuimos de vacaciones con un montón de amigos. Pensé que el viaje iba a ser divertido, pero me equivocaría. Todo comenzó conmigo solo en una mina que tenía unos 200 metros de profundidad. Había ido muy adentro, hasta donde ya no podía ver la luz exterior. Nada había sucedido todavía, al menos no hasta que salí y reuní a algunos amigos que acababa de conocer. Éramos 6 en total, y yo los estaba guiando por la mina, creyendo que conocía el camino, pero no era así, porque terminamos yendo más profundo de lo que había ido antes. En un punto, la mina se dividió en 3 galerías. La galería de la izquierda descendía, diría yo, unos 60 a 90 metros. La de la derecha era estrecha y recta, al punto de que probablemente tendrías que empezar a gatear. Fue entonces cuando comenzó a dar miedo, así que decidí que debíamos empezar a salir. Estábamos caminando de vuelta, y yo iba al final del grupo. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a escuchar pasos detrás de mí. Miré hacia atrás unas 5 veces. Pronto, los pasos se convirtieron en una caminata rápida y, eventualmente, en una carrera. No le dije nada al resto del grupo porque no quería sonar como un loco. Finalmente, salimos de la mina y volvimos al campamento. Más tarde, alrededor de la 1 o 2 de la madrugada, mi amigo Brody, unas chicas y yo fuimos al cementerio que estaba justo por la carretera. Nos dirigimos hacia allí, y cuando llegamos, la puerta estaba cerrada, pero encontré una forma de entrar, así que nos metimos. Intentamos hablar con los espíritus. No creía mucho en lo paranormal, solo pensé que sería divertido. Nos sentamos junto a una tumba y seguimos intentando hablar con algún espíritu. Debo mencionar que mi amigo llevaba un sombrero de vaquero, porque de repente, supongo que lo que sea que estaba allí se enojó, ya que el sombrero de mi amigo salió volando de su cabeza. Lo extraño es que no había viento ni brisa en absoluto. Todos nos asustamos bastante, así que regresamos a las caravanas. Nos sentamos junto al fuego por un rato sin hablar mucho de lo que había pasado. Finalmente, nos fuimos a dormir, deseándonos buenas noches y yendo cada uno a su respectiva caravana. Cuando volví a mi caravana, me acosté en mi cama y realmente me puse nervioso al pensar en lo que había sucedido. He tenido múltiples experiencias con lo que creo que son fantasmas, pero la peor que he tenido fue cuando tenía unos 14 años. Mi hermana, mi mamá y yo volamos a Carolina del Sur, donde nos quedaríamos unos 6 días en casa de mi tía. Ellos viven en una zona muy boscosa. Solíamos nadar en el lago detrás de la casa de mi tía, y fue allí donde ocurrió. En un momento, salí del agua y comencé a caminar de vuelta a la casa. Miré hacia atrás por un segundo, y fue entonces cuando vi una gran figura negra. Corrí directamente a la habitación de mi primo. Miré por su ventana, y para entonces ya no vi nada. Así que simplemente lo dejé pasar y me fui a dormir. Honestamente, nunca pensé que vería algo paranormal en mi vida, pero supongo que me equivoqué. Estas experiencias se han quedado conmigo y probablemente me acompañen para siempre.
Malos recuerdos en bicicleta. Esto me pasó el verano antes de mi primer año de secundaria, cuando tenía apenas 14 años, en un pequeño pueblo de Oregón. Cuando digo pequeño, lo digo en serio. El pueblo tenía quizás 1000 habitantes y apenas una gasolinera. Era a mediados o finales de agosto, tal vez un par de semanas antes del nuevo año escolar, y como la mayoría de los chicos de mi edad, estaba obsesionado con mi bicicleta. Creo que Jim Hopper de Stranger Things lo describe mejor. Una bicicleta como esta es como un Cadillac para un niño. Era una cosa roja y vieja que había recibido para mi cumpleaños número 13, con una canasta en el manillar. Tenía una pieza metálica sobre la rueda trasera que podía acomodar a una segunda persona si se sentaba correctamente con los pies hacia adelante, así como un asiento anticuado y voluminoso, del tipo que parece que te muerde la entrepierna si te sientas demasiado cerca de un extremo. Amaba esa bicicleta. Revisaba la presión de las llantas después de cada paseo y le agregaba aire cada vez que mostraba algún signo de estar un poco baja. La enjuagaba con un trapo en el camino de entrada todos los fines de semana. Estaba constantemente buscando cualquier excusa para sacarla a dar un paseo, y en consecuencia, me había convertido en el chico de los recados de mi familia. Soy el menor de 4, pero cuando ocurrió esto, los 2 mayores de mis hermanos ya se habían mudado, y mis padres se habían separado poco antes de que comenzara la secundaria, así que solo vivíamos mi madre, mi hermana mayor y yo. Este día en particular tuve suerte. Después de llegar a casa del arcade, debía llevar una bolsa de latas al centro de reciclaje para ganar algo de dinero, y luego mi hermana me había pedido que le comprara un bocadillo en la gasolinera. Después de terminar mis tareas, planeaba recolectar moras. Cualquiera del noroeste del Pacífico te dirá que las moras crecen rápidamente en verano, a menudo en los bordes de las carreteras, y están al alcance de cualquiera que las quiera. Luego, iba a montar mi bicicleta hasta la escuela primaria, ya que la puerta generalmente se mantenía abierta al público, permitiendo el acceso al patio de recreo. Estaba deseando comer un paquete de gominolas, tal vez algunas moras también, y sentarme en un columpio con un libro de la biblioteca. Tal vez fue el resplandor rojo de los relojes dentro de las aulas, lo único visible a través de las ventanas de la escuela en la completa oscuridad, o el sol poniéndose, enviando el cielo a un azul marino rápidamente oscurecido, apenas con un destello de naranja o rosa hacia el horizonte, lo cual era especialmente extraño durante la temporada de incendios. Pero no había llegado a pasar de un capítulo de mi libro cuando una sensación de inquietud se asentó en mi estómago. Recuerdo repetirme: «Viniste aquí a leer, así que vas a leer solo un capítulo más». Y luego, cuando otro capítulo parecía demasiado largo, solo una página más. Probablemente no ayudaba que, si no estaba escuchando CDs del nuevo idioma que estaba aprendiendo en ese momento, creo que era francés cuando esto me sucedió. Generalmente escuchaba historias de sucesos inexplicables y espeluznantes mientras montaba en mi bicicleta, no muy diferente a este programa. Y en ese momento, recuerdo insistir en que la historia que estaba escuchando solo me estaba poniendo paranoico. Creciendo, siempre me dijeron que confiara en mi instinto, y si sentía que algo estaba mal, debía escuchar esa voz interior. Rápidamente guardé mis cosas en la canasta de mi bicicleta. Eran las 8:53 p.m. cuando me fui. Recuerdo mirar por encima del hombro, bastante frenético por la sensación de estar siendo observado, y los relojes de las aulas captaron mi atención. Salí de ese parque como un murciélago del infierno. Me sentí más extraño inmediatamente después de dejar la escuela. Todo se sentía lento, como si algo hubiera desplazado el tiempo por 1 pulgada. Cada auto que pasaba junto a mí y mi bicicleta parecía disminuir la velocidad al pasar. Ahora, no entraré en detalles porque no es importante, pero había sido un paciente regular en el hospital y tenía una cita 4 días después de esto para un electrocardiograma, algunas imágenes y para discutir un nuevo medicamento.
Así que cuando mi ritmo cardíaco se aceleró dramáticamente y comencé a sentirme mareado, pensé en mi madre recordándome que debía monitorear mi corazón y respiración, y tal vez, debido a la confusión y el miedo, mi mente estaba revuelta y no había conectado esto con los otros sucesos extraños, aunque ahora sé que estos fueron algunos de los primeros signos de advertencia. Como montaba mi bicicleta tan a menudo, había desarrollado un mapa mental de rutas y solía seguir el mismo camino a casa todos los días, uno que seguía las farolas para poder ver más allá de la pequeña y débil luz en la parte delantera de mi bicicleta. Sin embargo, mientras recorría el parque, las luces comenzaron a parpadear, algunas apagándose por completo. El letrero de la gasolinera Shell, que tenía vista desde mi ventana y que nunca había visto apagado, parecía estar cerrado. Cuando pasé por la biblioteca, un hombre paseaba a un perro, y por un segundo, podría jurar que vi al hombre detenerse y observar mi bicicleta pasar, murmurando una sola palabra: «Detente». Pero no frené por nada, aunque cuando miré hacia abajo, pude ver mis piernas moviéndose increíblemente rápido, y sin embargo, no sentía que estuviera yendo rápido en absoluto. Cuando giré hacia mi calle, noté primero que había una nueva niebla en el aire, empapando la parte trasera de mi camiseta y mis pantalones cortos, o tal vez estaba sudando tanto que no podía distinguir. En segundo lugar, noté que la calle parecía estar llena de gatos callejeros. Esto en sí mismo no era muy inusual. Nuestro pueblo estaba lleno de ellos, y a menudo me sentaba en la acera acariciando 3 o 4 gatos al mismo tiempo. Pero estos gatos estaban todos sentados mirando hacia la calle, y tan pronto como pasé por el primero, todos parecieron girar la cabeza para mirarme fijamente, con los ojos brillando sutilmente en la oscuridad. No podía ver más allá de la cima de la pequeña colina que estaba subiendo, pero sabía que cualquier gato al otro lado también se había dado la vuelta para mirarme. Reprimí un escalofrío, pero lo dejé pasar. Los gatos son criaturas curiosas, después de todo. Pasas junto a uno todo el tiempo y te observan. Eso podría explicarlo. Más farolas parpadearon mientras pasaba. Luego, al llegar al fondo de la colina, algo salió corriendo del bosque, lo que, donde vivo, no es tan extraño por sí mismo. Los ciervos cruzan la carretera cuando les da la gana. A veces veía un cerdo, y las gallinas parecían salir a pasear con sus familias todos los días. Pero este animal, ni siquiera sé lo que era. Podría haber sido casi humano. Era bípedo y vagamente tenía forma humana, pero era alto, demasiado alto, al menos 2 metros. Sus brazos colgaban hasta las rodillas, y no podía decir si estaba encorvado o no. Su piel era gris y llena de protuberancias, con cada vena sobresaliendo de su cuerpo. Su cabeza no parecía separada de su cuello. Se detuvo en la acera a mi izquierda y lentamente, casi crujientemente, giró sus ojos hacia mí. Frené mi bicicleta en el centro de la carretera por miedo a golpear un animal y matarlo, o salir volando por encima de mis manubrios. Grité, temblando, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Estaba congelado por un momento con la boca abierta. Sus ojos brillaban amarillos. No podía ver pupilas y tenía una nariz casi como un hocico, y su respiración sonaba como tablas del piso crujiendo. Pude ver su pecho vibrar con cada respiración. Giró la cabeza hacia un lado, pero su cuello no parecía moverse con su cabeza, a pesar de parecer la misma extremidad. Tan pronto como mi cerebro se dio cuenta de que probablemente esta cosa tenía hambre, no me sentí con ganas de convertirme en su próxima comida, así que decidí presionar los pedales tan rápido y tan fuerte como pude. Nunca he pedaleado tan rápido en mi vida. Miré por encima del hombro, y esa criatura se había girado completamente todavía mirándome. Recuerdo pensar, «Maldición, maldición, maldición», mientras me levantaba en mi bicicleta. Cuanto más me alejaba del animal, más rápido iba. ¿Recuerdas cuando dije que antes sentía que el tiempo se había desplazado?
pues esto era el tiempo volviendo a su lugar. Tan pronto como mi casa apareció a la vista, giré frenéticamente, entrando en mi garaje. No me molesté en sacar mi libro de la canasta de la bicicleta, no me molesté en revisar las llantas de mi bicicleta, solo corrí hacia la puerta del garaje, presionando desesperadamente el botón para cerrarla, sin preocuparme siquiera por ahuyentar al gato callejero que se había metido en el garaje. Corrí dentro de mi casa asegurando la cerradura. Siendo un niño que pasaba gran parte de su infancia con la llave de la casa, no es sorprendente que estuviera solo en la casa. Me duché y traté de olvidar lo que había sucedido, pero mientras me sentaba en el sofá y comía una tarta de pollo calentada en el microondas, probablemente viendo Friends o alguna otra comedia en la televisión, no pude evitar mirar por la ventana de la sala, esperando medio que esa criatura tuviera su hocico presionado contra el vidrio, tratando de evitar ese lugar por el resto del verano, lo cual no fue fácil considerando que era la calle en la que vivía, y todas las calles en la ciudad desembocaban en la misma larga carretera principal que salía del pueblo. Hubo 4 giros en mi calle, todos los cuales conducían a esa franja de carretera. Pero con el inicio de la escuela, ya no pude evitarlo. O podría, pero la alternativa era pasar frente a la casa de un abusón en el camino a casa, un abusón que solía lanzarnos cosas a mi mejor amigo y a mí durante la educación física, y prefería no recibir un balonazo en la cabeza mientras montaba mi bicicleta, así que lo arriesgué. No llegaba a casa muy tarde, me aseguré de eso después del primer incidente. Lo más tarde que llegaría a casa era alrededor de las 5 o 6 p.m., cuando tenía actividades extracurriculares. Las primeras semanas fueron perfectamente normales, salvo por algo de ansiedad, pero a finales de septiembre, una tarde, volví a sentir esa extraña sensación lenta y aterradora, como si estuviera moviéndome a través de miel. Todos los que pasaban en bicicleta junto a mí parecían detenerse y mirarme pasar, y cuando bajé por esa colina, ignoré la presencia que sentía mirándome desde los árboles cercanos y seguí pedaleando. Mientras escribo esto, seré un junior al comienzo del próximo año escolar, y diría que ahora soy mucho más maduro, definitivamente más alto, e incluso he tenido que empezar a afeitarme. Pero te puedo decir ahora mismo que si alguna vez vuelvo a ver esa cosa, nunca estaré tan confiado como para no dar media vuelta y salir de allí en mi bicicleta inmediatamente. 2 personas fueron encontradas mutiladas y muertas en mi cumpleaños, y no puedo evitar preguntarme si eso podría haber sido yo. Nunca más salgo después del atardecer. Casa de ardillas. Solía vivir en el profundo sur, en un pequeño pueblo justo donde las montañas de los Apalaches se encontraban con las tierras bajas del centro de Georgia. Mientras estaba allí, conocí a un hombre mayor llamado Mr. Jones. Era el típico diácono bautista sureño, y lo digo en el buen sentido. Era un hombre jovial, de buen corazón, honesto y trabajador, con una gran barriga, un bigote gris y manos ásperas que combinaban con su carácter. Sus hijos ya se habían ido, y solo vivían él y su esposa, solos en una pequeña casa estilo rancho, en lo profundo del bosque. Tenían bastante propiedad, y no podían realmente mantenerla por su cuenta. En ese momento, tenían unos 80 años. Para resumir, yo necesitaba algo de dinero extra, y ellos necesitaban ayuda en su lugar, así que iba a la casa de Mr. Jones de vez en cuando para ayudarlo con las tareas y trabajos varios. No me pagaba mucho, pero usualmente no era un trabajo difícil. $20 por cortar el césped, $10 por ayudarlo a limpiar el garaje, $5 aquí o allá por esto o aquello. Era dinero fácil. Además, me gustaban Mr. Jones y su esposa. Eran buenas personas, fáciles de hablar. Mr. Jones parecía saber hacer de todo. Me enseñó a cambiar el aceite de mi auto, algunas habilidades básicas de carpintería, cómo instalar un grifo y un montón de otras cosas. Básicamente, él me hablaba sobre un proyecto y yo hacía el trabajo real, ya que él no se podía mover muy bien en esos días. Un día estábamos en un viejo edificio al borde de su propiedad.
Solía ser una caseta de pollos, pero la habían convertido en un cobertizo de almacenamiento. Eso era bastante común en la zona. Generalmente eran estructuras de varios metros de largo hechas de madera expuesta y hojalata oxidada. Esta en particular tenía agujeros oxidados en el techo y enredaderas de kudzu que cubrían un buen tercio de la estructura. Estaba lleno de décadas de proyectos abandonados, piezas de maquinaria en desuso, restos de equipo para cercas, un viejo equipo de soldadura MIG y todo tipo de cosas. La sección en la que trabajábamos ese día estaba llena de cajas de cartón, trozos de metal, frascos de clavos oxidados y herramientas rotas que Mr. Jones esperaba usar algún día. Estábamos organizando todo. Con eso quiero decir que Mr. Jones me decía dónde quería que fueran las cosas y yo las movía para él. Levanté una caja de cartón que estaba un poco húmeda en la parte inferior. Ya mencioné que había agujeros en el techo y se rompió, derramando su contenido por todo el suelo. Había lo que parecían ser algunos documentos fiscales antiguos, un par de cintas de casete, 3 botellas de Coca-Cola antiguas, un envase vacío de pastillas y una caja medio desgastada de balas calibre .22. Me disculpé por haber derramado sus cosas por todas partes mientras empezaba a recogerlas. Me sentí avergonzado por alguna razón, como si hubiera violado su privacidad al mirar dentro de la caja, aunque no fuera a propósito. No, no te preocupes, chico, los accidentes pasan, me aseguró Mr. Jones. Pásame esa caja de balas, ¿quieres? Le di la caja como me pidió. Él la frotó suavemente con el pulgar y adoptó una mirada distante en sus ojos. ¿Algo pasa?, le pregunté. Oh, no, nada. Solo que es munición sobrante de cuando iba a cazar ardillas con los muchachos, pero eso fue hace mucho tiempo. Mientras seguía recogiendo todo lo que había tirado, le pregunté a Mr. Jones, casi sin pensar. «Hace mucho que no vas a cazar ardillas, ¿verdad?» «No, pues... tuve una mala experiencia la última vez. Me arruinó el deporte». Yo me sentía bastante cercano a Mr. Jones. Era como un abuelo sustituto para mí, así que lo provoqué un poco. «¿Qué pasó? ¿Temías que las esponjosas quisieran vengarse?» Él se quedó callado un rato, lo suficiente para que se sintiera incómodo allí en ese viejo y oxidado cobertizo. «No, fue otra cosa, algo extraño, difícil de describir. Ahora me sentía culpable por mi broma. Quería retractarme cuando Mr. Jones, acariciando los bordes de su bigote, me preguntó, «¿Tú crees en fantasmas, chico?» Mr. Jones siempre me había parecido un tipo práctico. Casi me reí de su pregunta, me tomó por sorpresa. En cambio, simplemente dije, no. Una pena, realmente. No me creerías si te lo contara entonces. Ya había apilado cuidadosamente el contenido de la caja sobre un banco de trabajo en ese momento. Me giré y le pedí que me lo contara de todos modos. Se quedó callado un buen rato, con una expresión pensativa en la frente, pero justo antes de que me sintiera cómodo nuevamente, lentamente comenzó su historia. Creo que debía ser alrededor del 48. Por Dios, aún parece tan reciente, pero ha pasado toda una vida. Mis amigos y yo habíamos ido a cazar ardillas cerca de Gainesville. No estaba tan desarrollado en ese entonces. Creo que ahora hay un centro comercial donde estaba ese pedazo de bosque. Era una buena casa. Habíamos pasado todo el día allí, cada uno con unas cuantas ardillas en la bolsa. El dinero era escaso en esos días. Fue antes de que consiguiera trabajo en la fábrica. En fin, estábamos regresando a la camioneta de Lance. La había estacionado no muy lejos del camino de tierra que salía hacia allá, en un claro. Mientras bajábamos la colina, vimos a un niño negro parado cerca de la camioneta. Estaba mirando dentro de la cama de la camioneta. Lance le gritó, saludándolo y preguntándole si había algún problema, pero el niño no respondió. Solo se quedó allí. A medida que nos acercábamos, sentí un nudo en el estómago. Me recordó a la guerra, para ser honesto. Era como si algo estuviera muy mal. Fue entonces cuando pude ver bien al niño. Su ropa estaba sucia y desgarrada, como si hubiera estado en una pelea terrible.
También llevaba un traje de estilo antiguo, a rayas en color canela, y tenía un sombrero de ala a juego. Lance le gritó de nuevo, y esta vez el niño se giró hacia mí, y vi que no tenía cara. Me miró directamente donde deberían haber estado su boca, nariz y ojos. No había nada, solo un vacío. Y luego, así como así, desapareció. Lance corrió hacia su camioneta, los otros muchachos lo siguieron. Buscaron por todas partes, pero no pudieron encontrar rastro de él. No sé dónde podría haber ido, pero se había ido, desaparecido, así de rápido. Mr. Jones enfatizó esto con un chasquido de dedos. Ahora yo era el que estaba en silencio, asimilando lo que me acababa de contar. Mr. Jones dijo solemnemente: «Nunca volví a cazar ardillas después de eso. De todas formas, no me interesó más». Arrojó la caja de balas debajo del banco de trabajo. Le dije a Mr. Jones la verdad cuando le dije que no creía en fantasmas, pero dudo que él sienta lo mismo. La historia de Jenna. Una novia mía con quien salía hace varios años a principios de los 2000, me contó sobre un extraño suceso que vivió. Para comprender mejor la razón por la cual creo firmemente en los detalles de la historia, tal como ella los recordó, y para enfatizar el hecho de que prácticamente no hay posibilidad de una explicación lógica para lo ocurrido, necesito explicar un poco sobre mi exnovia. Ella tenía 20 años en ese entonces, yo tenía 22. Ahora tengo 47 años, en 2024. Mi novia se llamaba Jenna. Era extremadamente dulce y un poco ingenua, en el buen sentido. Algunos datos sobre Jenna y su carácter. Jenna nunca experimentó ni fue diagnosticada con ninguna enfermedad mental. Nunca sufrió alucinaciones antes o después de los eventos de esta historia. En las raras ocasiones en que intentaba mentir o exagerar una historia, siempre era evidente, y era una pésima mentirosa. Conocía a Jenna lo suficiente en ese momento como para darme cuenta si estaba exagerando ligeramente algo para darle un toque dramático. Realmente no tenía un solo hueso engañoso en su cuerpo. He compartido esta historia que ella me contó con novias posteriores, conocidos, amigos y familiares, e incluso durante una breve estadía en prisión, donde la relaté a un pequeño grupo de compañeros de celda que se reunían alrededor de mi litera por las noches. A todos les causó escalofríos, y muchos se quedaron completamente asustados, sabiendo que no les estaba mintiendo. En la medida en que puedo recordar, el incidente ocurrió tal como me lo contó, haciendo un esfuerzo consciente por no exagerar los detalles. Era a principios de los 2000, y yo vivía en el Valle de San Joaquín, en California Central, cerca de Bakersfield, específicamente. Crecí en un pueblo entre Fresno y Bakersfield. Jenna y yo estábamos saliendo, y para cuando me contó la historia, ya llevábamos bastante tiempo juntos. Estaba bien familiarizado con sus idiosincrasias y su incapacidad para mentir o exagerar la verdad de manera convincente. El día en que esto sucedió, Jenna se dirigía en coche al apartamento de su tía y su prima en la ciudad. Creo que solo iba a visitar a su prima, que tenía aproximadamente la misma edad que Jenna, y ambas eran muy cercanas, habiendo crecido juntas. En ese apartamento vivían su tía y su prima, cuyo nombre era Stacy. El padre de Stacy llevaba mucho tiempo fuera de escena, una situación tristemente común. La cercanía de Jenna con su familia le daba acceso casi irrestricto a todas las casas y apartamentos de sus familiares inmediatos. También tenía llaves de repuesto para la mayoría de ellos y era bienvenida a ir y venir a su antojo, incluyendo visitas sin previo aviso. Honestamente, no puedo recordar específicamente si teníamos teléfonos móviles para uso normal en ese entonces, siendo lo que se podría llamar pobres como ratas, y lo digo en el sentido financiero, no desde un punto de vista superficial. El punto es que Jenna no tenía que llamar a Stacy para anunciar su visita. Simplemente se presentaba sin previo aviso, estacionando justo frente al apartamento esa tarde. El complejo de apartamentos tenía 2 pisos,
con un parche de tierra en la parte delantera cerca de la calle donde se podía aparcar. Pero el estacionamiento para los inquilinos estaba en la parte trasera del edificio, con todas las puertas delanteras orientadas hacia la calle. Estos apartamentos tenían una sola entrada y sin acceso por la parte trasera. Había una gran ventana en la parte delantera de cada apartamento, sin ventanas en la parte trasera o los lados. Este complejo no estaba en el mejor de los lugares, pero su tía y Stacy tenían cada una su propio cuarto. Jenna estacionó en la parte delantera sin motivo para pensar que sus familiares no estuvieran en casa, aunque no podía verlos desde donde aparcó. Así que hizo lo que normalmente hacía, subiendo un tramo de escaleras, caminando 3 apartamentos por el pasillo abierto hasta la puerta de su tía y prima. Intentó girar la perilla de la puerta y al encontrarla cerrada, usó su llave para abrirla sin tocar. Entró y no vio a su tía ni a su prima de inmediato, así que caminó desde la puerta principal hacia la izquierda y miró dentro de la pequeña cocina. Tampoco había nadie allí, así que llamó: «Hola chicas, soy yo». Sin obtener respuesta, Jenna comenzó a caminar por el pasillo corto que conducía a los 2 dormitorios en la parte trasera del pequeño apartamento. La primera habitación estaba a su derecha. Era la habitación de su tía. Echó un vistazo, pero no vio a nadie. Volvió a llamar: «Stace, soy Jen». Al no obtener respuesta nuevamente, Jenna siguió caminando por el pasillo. Cuando me contó la historia, Jenna recordó que estaba bastante convencida de que no había nadie en casa en ese momento. Después de todo, sería casi imposible que no la hubieran escuchado desde su punto de vista en el pasillo. El único baño al final estaba vacío, y la mayoría de las luces en el lugar estaban apagadas, excepto la luz de la habitación de Stacy, que apenas iluminaba el pasillo. Jenna caminó unos pasos hacia la puerta de la habitación de su prima. Luego se giró para mirar adentro. A su izquierda estaban las cajoneras de su prima. Directamente frente a ella estaba la cama de Stacy, y allí estaba Stacy, sentada en ella. Estaba erguida, pero completamente inmóvil, sentada al borde del pequeño colchón, de espaldas a Jenna. Jenna se sorprendió. Asumió que si realmente no pasaba nada, su prima habría respondido antes cuando se había anunciado. Así que habló: «¿Qué pasa, Stace? ¿Estás bien?». Su prima, todavía sentada al borde del colchón, no hizo ningún movimiento en respuesta que indicara que estaba al tanto de que Jenna le había dicho algo, o siquiera que era consciente de la presencia de Jenna en la puerta de su habitación. Ya cada vez más preocupada por su prima, Jenna comenzó a moverse más dentro de la habitación, cerca de la cama. Estaba confundida por el extraño comportamiento de Stacy, y se imaginaba todos los peores escenarios posibles que podrían explicar la postura rígida e inmóvil de Stacy en ese momento. Justo cuando se acercaba al borde de la cama de Stacy, la voz de su tía vino desde el área de la sala, junto con los sonidos familiares de la puerta principal abriéndose, y lo más probable, alguien con los brazos llenos de bolsas de compras moviéndose hacia la cocina. Pero luego había una segunda voz. Su tía estaba hablando alegremente con alguien. Reconoció esa segunda voz de inmediato. Era Stacy, cuya cama ahora estaba frente a ella. Mientras escuchaba el movimiento en la cocina, Jenna estaba ahora en un estado de semi-shock y confusión. Se esforzaba por racionalizar y dar sentido a toda la contradictoria información sensorial. Encontrando su voz, Jenna llamó suavemente por el pasillo. Tía, soy Jen. Solo vine a...». Se detuvo a mitad de la oración, callándose mientras un escalofrío recorrió su cuerpo. Lentamente se giró de nuevo hacia la habitación de Stacy. Para su horror, la figura en la cama había girado la cabeza, pero de una manera antinatural, sin mover los hombros ni la parte inferior del cuerpo en absoluto. Lo que debería haber sido el rostro familiar de su prima no estaba allí, reemplazado por un semblante grotesco que la miraba fijamente. La piel era gris, como cenizas de una fogata, con ángulos afilados donde debería haber curvas, con una mirada inexpresiva y una boca sin labios discernibles o expresión alguna.
Sus ojos negros estaban hundidos en oscuras cuencas, desprovistos de vida, no enojados, pero ligeramente entrecerrados, reflejando la imagen de Jenna en ellos mientras se paraba frente a esta cosa. Jenna gritó, el sonido resonando por el pequeño apartamento, y salió corriendo por el pasillo, irrumpiendo en la cocina donde su tía y Stacy estaban desempacando las compras. «¿Hay alguien en la habitación de Stacy?» Sus palabras salieron de manera frenética como una avalancha. Su tía y prima se miraron la una a la otra, luego volvieron a mirar a Jenna. «¿De qué estás hablando, Jenna?», preguntó Stacy, probablemente confundida porque su prima acababa de salir corriendo de la parte trasera de su apartamento. «Apenas acabamos de regresar hace un minuto». Jenna agarró el brazo de su prima, frenéticamente. «No, hay otra Stacy. Ella no está bien. Está en tu habitación». Las tres regresaron con cautela a la habitación de Stacy. Jenna, aún temblando, dudó en mirar adentro, pero la habitación ahora estaba vacía. Un escalofrío recorrió la columna de Jenna. La entidad demoníaca que desafiaba toda descripción lógica, tan horrorosa que su mente se sentía desquiciada mientras luchaba por procesarla, ya no estaba. Pero ella sabía lo que había visto. No fue una alucinación, no fue un truco de la luz. Era algo completamente diferente, algo maligno que había llevado el rostro de su prima como una máscara. El único signo de la ocupación reciente de la cama era la débil hendidura en el colchón donde la cosa había estado sentada. Su tía y prima buscaron por el apartamento, sus voces enmudecidas en el repentino silencio. Pero no había rastro del doble de su prima. No había ventanas traseras por donde escapar, ni puertas o salidas ocultas, ni paneles de acceso, trampillas o espacio en el ático. Ninguna explicación posible para su repentina desaparición. Nunca volvió al apartamento de su tía y prima después de esto. No recuerdo que me dijera si su tía y Stacy se quedaron mucho tiempo allí después de eso. Creo que los eventos de ese día dejaron una cicatriz en el alma de Jenna, un recordatorio aterrador de que el mundo albergaba misterios más oscuros de lo que jamás había imaginado. Nunca pudo sacudirse por completo la sensación de que había vislumbrado algo verdaderamente maligno, una criatura que podía imitar la forma humana, pero que poseía una energía oscura, fría y vacía como el vacío.